Hoy estaba aburrido y quería meterme un charco y voy a hablar del lenguaje inclusivo. Por cierto, soy Gabriel Ángel Cano, soy trabajador social y abajo tiene un botoncito rojo que pone suscríbete al canal, así que hazlo, es gratuito y yo te enseño cosas. Llevamos tiempo en esta sociedad discutiendo sobre el lenguaje inclusivo y estamos hablando desde dos puntos de vista, aquellas personas que están a favor del lenguaje inclusivo y aquellas personas que están en contra del lenguaje inclusivo. Y a veces tienen que ver con aquellas personas que miran al futuro buscando cambiar cosas para que vivamos mejor en esta sociedad y aquellos que se agarran al pasado, a las tradiciones y a todo lo que ellos quieren porque les cuesta mucho tomar decisiones y tirar para adelante. Y tiene que ver con que algunos están enganchados a una postura ideológica y otros están enganchados a otra postura ideológica. Pero al final yo voy a intentar hoy con este vídeo explicarte por qué es importante trabajar y se debe de trabajar el lenguaje inclusivo. Partiremos por tres premisas que vamos a hacer para poder explicar lo que es el lenguaje inclusivo y cómo debemos de trabajar y qué debemos de trabajar y cómo se debe trabajar, y he dicho un montón de veces esto de trabajar. Empecemos con la primera. El lenguaje no es algo estático, no es algo que no se mueva. El hecho es de que lo vemos diariamente. ¿Cuántas palabras hace 20 años no existían en nuestro vocablo? ¿Cuántas palabras hace 20 años no existían en nuestro quehacer diario y ahora son parte de nuestro trabajo? Como puede ser selfie, como puede ser email, como puede ser redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas palabras que según se va moviendo la sociedad, según llegamos a unos descubrimientos, según llegamos a unos movimientos dentro del propio eje de la historia, vamos cambiando nuestra forma de hablar y vamos cambiando hacia un lenguaje el cual sea de verdad una herramienta para transmitirnos entre nosotros. Y este transmitir entre nosotros transmite valores, costumbres, pero también transmite futuro. Y en este futuro nosotros podemos cambiar un montón de palabras para poder trabajar en la inclusión, que es lo que estamos hablando aquí. Hay palabras como hierro, que ahora la escribimos con H, pero en su momento fue ferro y esa palabra fue evolucionando hasta que terminó en hierro. Si cogemos todas las palabras que existen en el vocabulario español, nos daremos cuenta que muchas de ellas en el tiempo han ido modificándose desde un estado original, desde el latín al castellano antiguo y del castellano antiguo al castellano más moderno. Y por ello es importante que trabajemos para que realmente el lenguaje, o sea, la herramienta que tenemos para comunicarnos los unos con los otros, las unas con las otras, en este caso, sea inclusivo para todos y todas y que no dejemos a nadie fuera. La segunda cuestión que tenemos que tener en cuenta tiene que ver con el respeto al otro. Cuando hablamos de lenguaje inclusivo no es la palabra todes, que eso es una palabra que a lo mejor en el futuro termina existiendo en el lenguaje español porque todas, todos, todes y todis empezamos a utilizarla. Y si realmente mañana el 80% de la población acepta utilizar la palabra todes, al final la Real Academia de la Lengua utilizará esa palabra y la pondrá dentro del diccionario. Que esa es una cosa también importante que, bueno, me hago un paréntesis y lo digo. Al final las palabras que llegan a la RAE o al diccionario de la RAE son aquellas palabras que nosotros como sociedad empezamos a utilizar y al final ellos les dan un sentido, les dan un contenido. No es al revés. No existe ninguna palabra dentro de la RAE que ellos hayan inventado y que nosotros utilicemos después. Es al revés, nosotros las utilizamos, las ponemos en nuestro día a día y a partir de ahí la RAE accede a que como es popular esa palabra ya puede venir en el propio diccionario. Viniendo a la segunda parte que tenía que ver con el tema del respeto. En la Constitución española, en un artículo muy concreto pone personas minusválidas y nosotros ya eso nos suena mal. Pues eso tiene que ver con el lenguaje inclusivo, con que iremos cambiando palabras para que todas y todos nos sintamos incluidos realmente en este lenguaje. Y ahora en vez de utilizar palabras como minusválido, utilizamos personas con algún tipo de discapacidad o personas con diversidad funcional o X palabras, porque lo que estamos buscando es que cualquier persona se sienta incluida dentro de nuestra sociedad y no que estas palabras que utilizamos para poder nombrarles les hagan estar excluidos de la propia sociedad. A partir de ahí podemos trabajar muchísimas palabras que ya existen en el propio lenguaje español, que no hace falta inventarlas, pero que es importante hacer ese lenguaje inclusivo. Por eso digo que no es solo la palabra todes, que parece que a una parte del espectro español le molesta. No, estamos hablando de que en vez de decir los ciudadanos, digamos la ciudadanía. La ciudadanía incluye tanto a los hombres como a las mujeres. El ciudadano o los ciudadanos pueden incluir a hombres y mujeres, pero si son mujeres serían las ciudadanas. Hablamos de los vecinos y las vecinas o la vecindad. Hablamos de hombres y mujeres o el grupo. Hablamos de chicos y chicas o el conjunto. Los adolescentes, no existe adolescentes y adolescentas, los adolescentes, y coge todo. Tenemos muchas palabras en el castellano que son neutras y que definen tanto a un género como a otro género, con lo cual
Aprender a utilizar ese tipo de palabras dentro de nuestro discurso del día a día nos ayuda a ser más inclusivos con todas las personas. Ya no hablando solo con personas con discapacidad o personas con diversidad funcional, estamos hablando en general. Y la tercera parte que tenía que hablar, que es muy simple, tiene que ver con la coherencia propia de cualquier lengua. Si nosotros, como he dicho al principio, nos centramos en que esta es nuestra lengua y que ya no se va a modificar más en el tiempo, llegará un momento en que nosotros entendamos que esta forma de comunicar sea obsoleta, con lo cual nosotros debemos de ir trabajando en un lenguaje que sea acorde a la sociedad en la que estamos viviendo. Por eso existen un montón de palabras que dicen los jóvenes que no nos entendemos, que vienen de lo anglosajón, pero hay muchísimas palabras que anteriormente vinieron de lo anglosajón y ahora ya son palabras nuestras. Ejemplo, fútbol. En su momento vino fútbol, pie, balón. Nosotros hemos dictado a una palabra fútbol con acento en la U que tiene que ver con el deporte que se juega con el pie. Como esto existen muchas palabras como puede ser whisky, que en un momento determinado se podía escribir con G y Y y ahora lo escribimos con W y H. Y hay diariamente un montón de palabras en nuestro vocabulario que no son de origen español, que no son de origen castellano, como puede ser croissant. Pero también encontramos muchísimas palabras que vienen del árabe, como son todas las palabras que empiezan por al, y que muchas que vienen del italiano o vienen del inglés, y seguro que hay muchas palabras que vienen del alemán. Si no, búscate en Google palabras del castellano que vienen del alemán, palabras del castellano que vienen del inglés, palabras del castellano que vienen del francés. Te das cuenta que muchas palabras que tú piensas que son del castellano han venido en algún momento determinado, de una inclusión de palabras de otro lugar que han venido hacia acá, hacia nosotros, porque a lo mejor nosotros no teníamos otra mejor palabra para llamar a eso que ahora mismo estamos utilizando. Al final las hemos hecho que sean castellanas o que sean de nuestro castellano, de nuestro léxico diariamente, porque las utilizamos todos los días. Así que cada vez que escuches la palabra lenguaje inclusivo, piensa que no tiene que ver con el todes, tiene que ver con hacer un lenguaje donde nadie se sienta excluido a la hora de hablar. Ah, por cierto, ahora puedes ver este vídeo o este vídeo. Tú eliges cuál te gusta de los dos más y sigue en mi canal y suscríbete.